Temas de mercados con Benito Berber, especialista en divisas de Nomura Securities en Nueva York, por lo que volvemos a los cuarteles generales de Bloomberg. Hola Benito, gusto en saludarte. ¿Qué te parece si con la decisión de mantener la tasa de referencia en 7.5%, Banco de México está haciendo una pausa en el alza de tasas? Bueno, mira, a mí me parece que la decisión de Banxico no necesariamente es una pausa, es decir, dan una señal que siguen atentos a los riesgos que puedan afectar la inflación y la economía, y esos riesgos que son la negociación del TLC, del Telecán, y pues cómo impactaría el ruido político al tipo de cambio siguen. Ahora, yo específicamente en términos del pronóstico de la tasa, yo sí espero que, digamos, si el tipo de cambio, que es más o menos nuestro pronóstico, sigue alrededor del 18, entre el 18 y 18.5 en los próximos trimestres, que Banxico ya no suba más la tasa y que a partir del tercer trimestre empiece a bajar la tasa y que a final del año cambié también mi expectativa. En vez de que llegue a 7%, ahora estoy esperando que llegue a 6.50. La única nota que haría es que obviamente si hay alguna disrupción en la negociación del Telecán y el tipo de cambio se va otra vez arriba de 19, pues entonces ahí sí habría que cambiar el pronóstico y tal vez el escenario de alzas en las tasas pues sería muy probable. En todo el ciclo alcista de tasas iniciado en diciembre de 2015, es la primera vez que Banxico no le sigue el ritmo a un incremento de tasas de la Fed. ¿Hay un desligue o un desacoplamiento? Bueno, de alguna manera sí lo hay, aunque uno podría pensar que la subida de febrero, y de hecho esto en voz de algunos de los miembros de la Junta, pues corresponde a la subida que hizo la Fed, que estaba ya muy telegrafiada en marzo. Entonces, en cierto sentido sí y en cierto sentido no, porque lo hicieron antes. El peso mexicano ha seguido sumando ganancias ante el dólar, que ya está cerca de los 18 pesos. Las noticias sobre el Telecán son las que a corto plazo tendrán un impacto positivo o negativo sobre el peso. Sí, no, claramente las noticias, digamos así, muy generales, con muy pocos detalles sobre un inminente acuerdo, entre comillas, en principio, pues son los que han motivado que el peso esté en estos niveles. Lo cual también implica que si no se confirman estas buenas noticias de la negociación del Telecán, pues uno podría pensar que esas ganancias se perderían, es decir, el tipo de cambio regresaría, pero es evidente que estas noticias, este cambio tan brusco en las noticias respecto al Telecán, en febrero todavía estábamos con la idea que las negociaciones iban lentas, según el embajador Lighthizer, y que bueno, pues iban ahí bien, pero medio lentas, y de repente adquirieron una velocidad y ya se hablaba que se podía anunciar algo relativamente concreto en abril. No fue sino hasta que México y Canadá pusieron un poquito de balde de agua fría y dijeron, bueno, vamos a ver, hay muchos detalles que hay que afinar y parece que esto se va a decidir hasta mayo. Hablando de riesgos, Benito, ¿cuándo veríamos los primeros episodios de volatilidad en el tipo de cambio asociados ya al proceso electoral? Bueno, esa es la pregunta del millón, esa es muy buena pregunta. Yo creo que, digamos, lo del Telecán, si sale de manera satisfactoria, pues empujaría el peso, digamos, un poquito abajo de 18, y a partir de ahí el mercado estaría muy atento con pues las encuestas, y López Obrador pues ya lleva mucho terreno ganado, sería difícil, a menos que cometiera un error grande,
que perdiera espacio en las encuestas. Yo creo que, digamos, a finales de mayo, principios de junio, una vez pasado el Telecán, el ruido político sería entonces el factor más importante afectando el tipo de cambio, pero obviamente pues tienes un factor en términos del tipo de cambio digamos positivo, que es la negociación del Telecán, y un factor digamos negativo, que sería que la izquierda pues ganara la elección, López Obrador. Entonces de alguna manera pues como que se cancelan, y uno podría prever que el peso esté alrededor del 18, digamos a 18, 18.50. Esa es la expectativa de nuestro estratega Mario Castro, digamos de aquí hasta el final del año. Benito Berber, gracias por tus comentarios. Gracias a ti. El comportamiento de la economía mexicana en marzo es el tema que desarrolla nuestro